La bala le arañó el hombro a Oliver Preston justo cuando se arrojó detrás del carro volcado, y el golpe lo obligó a apretar los dientes con tanta fuerza que casi escuchó su propia mandíbula crujir. El corazón le martillaba el pecho como un Mustang salvaje que intenta romper sus propias cadenas. La sangre se extendía por su camisa, tibia, pesada, pegajosa. Pero Oliver ya había sobrevivido a cosas peores en sus 26 años recorriendo los caminos polvorientos de California. Era 1878, y Placerville había conocido la violencia desde los días de la fiebre del oro. Pero aquella noche era distinta. Aquella noche no era una simple riña de cantina, ni un ajuste de cuentas entre borrachos. Aquella noche alguien lo estaba cazando, y lo quería muerto antes de que pudiera llegar a casa. Y ese pensamiento le quemaba más que el plomo que le había atravesado la carne. Pero lo peor no era el dolor. Lo peor era la certeza brutal que le atravesó la mente como un relámpago. No lo querían solo herido. Lo querían borrado del mapa, como si su vida fuera un error que alguien debía corregir. Oliver disparó 2 veces hacia la oscuridad, guiándose por el eco de unos pasos y el instinto de supervivencia. Oyó una maldición ahogada y luego el sonido de unas botas alejándose por el callejón detrás del salón. Se quedó inmóvil, respirando con dificultad, contando los segundos, sintiendo cómo el mundo entero se volvía silencio alrededor de él. Solo cuando estuvo seguro de que se habían ido, se incorporó con un gruñido, apretando el hombro con la mano buena y tambaleándose hacia su caballo. La yegua pintada relinchó suavemente, como si entendiera su angustia antes incluso de que él pudiera nombrarla. Oliver le pasó una mano por el cuello para tranquilizarla, pero era él quien necesitaba sentirse firme. Había hecho una promesa. Le prometió a Sarah que estaría en casa al atardecer. Y esa promesa se le clavaba ahora en el pecho como una espina, porque el atardecer ya había muerto. Y él seguía allí, sangrando, respirando como un hombre que no estaba seguro de ver el amanecer. El camino de regreso al rancho se volvió interminable. Cada sacudida del terreno le disparaba un dolor agudo que le subía por el brazo como fuego líquido. Tuvo que detenerse 2 veces, con la frente apoyada en la crin del caballo, respirando con la desesperación de alguien que no podía rendirse porque había alguien esperándolo. La luna llena colgaba enorme sobre las estribaciones de Sierra Nevada, bañando los pinos y los matorrales en una luz plateada que hacía que todo pareciera demasiado hermoso para ser real. Pero Oliver no veía belleza, veía culpa, veía miedo, veía el rostro de Sarah esperándolo en el porche, y la posibilidad espantosa de no llegar a tiempo. Sarah Grayson había entrado en su vida como entran las tormentas de verano, sin permiso, con fuerza, y cambiando el aire para siempre. Oliver la conoció hacía 3 meses, cuando ella bajó de una diligencia en Placerville con una bolsa gastada y una mirada verde que parecía decirle al mundo entero, «No me rompas, porque no lo lograrás». Tenía 23 años, venía recién llegada de Missouri, con el cabello castaño rojizo que brillaba al sol y una mandíbula obstinada que no pedía compasión. Su padre había muerto de tuberculosis, dejándola sola en el mundo, y los pocos parientes que le quedaban le dejaron claro, con sonrisas falsas y palabras suaves, que en realidad era una carga. Así que Sara hizo lo que solo hacen los valientes. Vendió el reloj de su padre, guardó el dinero como si fuera una chispa de vida, y se compró un pasaje hacia el oeste, siguiendo rumores de puestos de profesora en ciudades mineras donde nadie la conociera, donde nadie pudiera mirarla con lástima. Oliver estaba comprando provisiones cuando la vio por primera vez, de pie frente al hotel, estudiando un tablón de anuncios escrito a mano con creciente consternación. El puesto en la escuela se había cubierto 2 semanas antes. Ella se mantenía erguida, digna, como si la decepción no tuviera derecho a tocarla. Pero Oliver vio cómo le temblaban las manos al doblar el papel. Algo lo empujó a acercarse. Quizás fue la forma en que se negaba a llorar, a pesar de estar al borde del abismo. Quizás fue cómo le recordó a su madre, aquella independencia feroz que nunca se disculpaba. Se quitó el sombrero y le ofreció invitarla a comer, esperando que se negara, esperando que lo rechazara para no tener que sentir nada.
Pero Sarah levantó la mirada, directa, peligrosa, honesta, y le dijo, «Solo si me dejas trabajar para pagarlo. No acepto caridad». Esa frase no sonó como orgullo, sonó como supervivencia. Y ahí empezó todo. Oliver necesitaba ayuda en su rancho, una extensión modesta de 200 acres donde criaba caballos y mantenía un pequeño rebaño de ganado. Su cocinero había renunciado el mes anterior para volver con su familia a Sacramento, y Oliver llevaba semanas sobreviviendo a frijoles quemados y cecina seca como piedra. Sarah no llegó pidiendo favores. Negoció. Un salario justo, una pequeña habitación en la casa principal, los domingos libres. Oliver aceptó, sorprendido por lo rápido que esa joven hablaba como una mujer que había aprendido a defenderse del mundo. Se dieron la mano para cerrar el trato. Y al día siguiente, ella ya estaba ahí, caminando por su porche, como si el destino la hubiera dejado exactamente donde debían estar. Las primeras semanas fueron pura adaptación. Sarah no sabía nada sobre la vida en un rancho, pero aprendió rápido. Cocinaba comida de verdad, comida con sabor a hogar. Le remendaba la ropa, mantenía la casa impecable y le hacía preguntas sin descanso sobre los caballos, como si en cada respuesta estuviera construyendo una vida nueva. Por las tardes se sentaban en el porche y ella leía en voz alta los libros que había traído de Missouri mientras él limpiaba su rifle o tallaba madera. Su voz era suave, musical, y hacía que el rancho, aquel lugar que siempre había sido silencio, se sintiera menos vacío, menos triste, menos condenado a la soledad. Oliver no tenía intención de enamorarse. Había enterrado esa parte de sí mismo después de que Sarah Henderson rompiera su compromiso hacía 5 años, eligiendo a un banquero de San Francisco en lugar de a un ganadero con las uñas llenas de tierra. Desde entonces, Oliver se prometió no volver a entregarse a nadie. Pero Sarah era diferente. Sarah no miraba sus manos callosas como si fueran algo vergonzoso. No le importaba vivir a kilómetros de la civilización. Se reía de sus chistes malos. Lo cuestionaba con valentía sobre todo, desde la política hasta la mejor manera de domar un caballo joven. Y lo miraba como si él valiera algo. Como si Oliver Preston no fuera solo un hombre solo en medio de la nada, sino un hombre capaz de construir un futuro. El cambio fue gradual y luego inevitable. Un mes atrás, Oliver le estaba enseñando a montar su yegua más dócil. Sarah se cayó. Nada grave, solo un tropiezo en la tierra. Oliver corrió a ayudarla a levantarse, y cuando sus miradas se cruzaron, algo estalló entre ellos como pólvora. Ella tenía polvo en la mejilla, y Oliver se acercó para quitárselo con los dedos. Pero sus dedos se demoraron, y Sarah no se apartó. «Ol», susurró ella, y la forma en que dijo su nombre le rompió algo por dentro. Entonces él la besó, incapaz de contenerse, como si hubiera pasado toda su vida esperando ese momento sin saberlo. Sarah le devolvió el beso con igual fuego, enredando los dedos en su cabello, aferrándose a él como si esa boca fuera el único lugar seguro del mundo. Cuando por fin se separaron, ambos sin aliento, Oliver apoyó la frente contra la de ella y murmuró, «No había planeado esto». «Yo tampoco», respondió ella, sonriendo. «¿Qué hacemos ahora?» Oliver tragó saliva, porque la verdad era tan grande que le daba miedo decirla. «No lo sé, pero sé que ya no puedo imaginar este lugar sin ti». Hablaron durante horas esa noche, sentados en el granero mientras los caballos se movían suavemente en sus establos, como si también escucharan. Sarah le contó que había perdido a su madre cuando era niña, que su padre se fue apagando lentamente hasta dejarla sola, que se sentía flotando en un mundo cruel para las mujeres sin recursos. Oliver le habló de sus padres, de cómo había construido aquel rancho desde cero, de la soledad que se volvió tan familiar que casi dejó de doler, hasta que ella llegó y la iluminó. «Me estoy enamorando de ti», confesó cuando el amanecer empezó a empujar la oscuridad. «Necesito que sepas que esto no es solo atracción. Te has vuelto esencial para mí, Sarah». Ella le tomó la mano, entrelazando sus dedos con los de él, y dijo con una firmeza que lo dejó sin aire. «Ya te amo, Oliver Preston. Creo que te amo desde que me ofreciste invitarme a comer y no me trataste como a una caritativa
o una tonta por venir sola al oeste. Después de eso todo cambió y nada cambió. Sarah seguía cocinando, pero ahora Oliver la ayudaba a lavar los platos solo para estar cerca. Sarah seguía rezando por las noches, pero ahora él la abrazaba contra su pecho, sintiendo su corazón latir como si fuera una promesa. Aún no se habían casado, aunque Oliver había comprado un anillo en la joyería del pueblo la semana pasada. Estaba esperando el momento perfecto, la noche perfecta, la forma correcta de pedírselo, porque Sarah se merecía un sí que sonara como destino y no como prisa. Se suponía que esa noche iba a ser especial. Oliver había ido a Placerville para cerrar la venta de 3 caballos a un comprador de Sacramento, un trato que le daría suficiente dinero para ampliar el rancho y tal vez construir la casa grande que Sarah merecía. Pero el comprador llegó tarde y luego se mostró difícil, discutiendo precios hasta que Oliver casi pierde la paciencia. Para cuando por fin estrecharon las manos, el sol ya estaba cayendo. Oliver salió del salón donde habían negociado y entonces sonó el primer disparo. 3 hombres, con el rostro cubierto con pañuelos, surgieron de entre las sombras. Oliver reconoció a uno incluso en la penumbra por su complexión y la cicatriz en la mano. Jack Mlay, un peón que él había despedido 6 meses atrás por maltratar a los caballos. El hombre había jurado venganza. Oliver no lo había tomado en serio. Fue un error. Ahora, cuando su rancho por fin apareció a lo lejos, Oliver sintió una oleada de alivio tan fuerte que casi se le aflojaron las rodillas. Las luces brillaban cálidas en las ventanas de la casa principal, como si el hogar lo estuviera llamando por su nombre. Había construido ese lugar con sus propias manos, madera a madera, clavo a clavo. No era lujoso, solo una estructura fuerte de 2 pisos con un porche ancho y una chimenea de piedra. Pero era su hogar. Su hogar, si Sarah así lo quería. Desmontó con lentitud, cada movimiento desatando nuevas punzadas en el hombro. La yegua relinchó de nuevo, inquieta. Oliver se obligó a quitarle la silla de montar y llevarla al corral, a pesar del temblor en sus manos. Los caballos eran lo primero, siempre. Pero esa noche, mientras caminaba hacia la casa con la sangre aún caliente en su camisa, Oliver no sabía que lo peor no había quedado atrás en Placerville. Lo peor apenas estaba esperando su llegada. Y si esta historia te está atrapando, dime en los comentarios desde qué país nos estás viendo. México, España, Argentina, Colombia, Chile, Estados Unidos. Me encanta leerlos y saber hasta dónde llega el oeste. Y si quieres más historias intensas, llenas de amor, peligro y destino, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene en el próximo capítulo te va a dejar sin aliento. Su padre le había enseñado eso. Oliver subió los escalones del porche, con las botas pesadas sobre la madera, y empujó la puerta para abrirla. El olor lo golpeó de inmediato, rico y sabroso. Pollo asado, patatas, pan fresco. Su estómago rugió a pesar del dolor. Entró en la sala principal y se detuvo. Sarah estaba sentada a la mesa, con la cabeza apoyada en los brazos cruzados, profundamente dormida. La mesa estaba puesta para 2 con la vajilla buena que guardaban para ocasiones especiales. Las velas se habían consumido hasta quedar reducidas a muñones en sus candelabros, con la cera derramada sobre el mantel. Entre los cubiertos había platos tapados, cuya comida seguramente ya estaría fría. Ella había preparado la cena y lo había esperado durante horas, a juzgar por las velas. Algo en su pecho se retorció dolorosamente y no tenía nada que ver con la herida de bala. Ella llevaba su mejor vestido, el verde que combinaba con sus ojos, y se había recogido el pelo con cuidado. Se había esforzado por él, había preparado una comida especial y él la había dejado esperando, sola, preocupada. Sarah, dijo en voz baja para no asustarla. Ella no se movió. El cansancio y la ansiedad la habían vencido. Oliver se acercó y fue entonces cuando ella debió de sentir su presencia. Abrió los ojos, al principio sin enfocar, pero luego se agudizó la vista al reconocerlo. El alivio inundó su rostro, seguido inmediatamente por la preocupación al ver su aspecto desaliñado y la sangre que manchaba su camisa. Oliver se puso en pie de un salto y corrió hacia él. «Estás herido»,
¿Qué ha pasado? Me preocupé mucho cuando no volviste a casa. Pensé que quizá el comprador te había retenido hasta tarde, pero luego empezó a oscurecer y tú seguías sin llegar, y empecé a imaginar cosas terribles. Sus manos se movieron rápidamente sobre él, con cuidado de no tocar la herida, pero claramente desesperadas por evaluar el daño. Oliver le cogió los dedos, los inmovilizó y se los llevó a los labios. Estoy bien, dijo, aunque su voz era áspera por el dolor y la emoción. Jack Molly y unos amigos me tendieron una emboscada en la ciudad. Solo es un rasguño. Siento haberte preocupado, Sarah. Siento mucho no haber estado aquí. Te han disparado. Su voz se elevó, teñida de pánico. Oliver, eso no es solo un rasguño. Estás sangrando. Siéntate ahora mismo antes de que te caigas. Sacó una silla y prácticamente lo empujó hacia ella. Luego desapareció en la cocina. Él oyó el funcionamiento de la bomba, el ruido de ella reuniendo los suministros. Regresó con paños limpios, agua caliente de la estufa y el botiquín que él guardaba en el armario. Ahora sus manos estaban firmes, concentradas en la tarea, aunque él podía ver el miedo que persistía en sus ojos. Esto va a doler, le advirtió, y luego comenzó a levantar con cuidado la camisa de la herida. Oliver siseó entre dientes cuando la tela se separó de la piel desgarrada. Sarah trabajó con eficiencia, limpiando la herida con delicada precisión. La bala había abierto un surco en la carne de su hombro, doloroso y desagradable, pero no mortal. Lo cubrió con un paño limpio y lo vendó con fuerza, con dedos seguros a pesar del temblor que él podía ver en sus brazos. Necesitas un médico, dijo cuando terminó. Esto podría infectarse. Iré a la ciudad mañana, prometió él. El doctor Henderson lo examinará adecuadamente, pero por ahora solo necesito estar aquí contigo. Ella se sentó pesadamente en la silla junto a él, y él vio que las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. Él la abrazó con su brazo bueno, atrayéndola hacia sí, y ella se dejó abrazar, apoyando la cara contra su pecho y llorando con grandes sollozos entrecortados. Creía que habías muerto, dijo entre jadeos. Cuando se hizo tan tarde y aún no habías vuelto a casa, no dejaba de imaginarme que yacías en alguna cuneta, o que te habías caído del caballo, o que te habían disparado unos forajidos. Todas las posibilidades terribles pasaban por mi mente, y me sentía tan impotente sentada aquí esperando. Mantuve la comida caliente todo lo que pude, mantuve las velas encendidas, me repetía a mí misma que entrarías por esa puerta en cualquier momento. Pero pasaron las horas y no llegaste, y nunca en mi vida había estado tan asustada. Oliver la abrazó con más fuerza, con los ojos llenos de lágrimas. Ahora estoy aquí, estoy a salvo. Siento haberte asustado, cariño. Debería haber tenido más cuidado al salir de la ciudad. Debería haber vigilado mejor mis espaldas. Jackham Lee es un cobarde y un tonto, pero subestimé lo mucho que me odia. Ella se apartó lo justo para mirarlo, con el rostro manchado y bañado en lágrimas, pero hermoso a la luz de las velas. Prométeme que tendrás más cuidado. Prométeme que no correrás riesgos estúpidos. No puedo perderte, Oliver. Por fin he encontrado un hogar. He encontrado a alguien que me ve como algo más que una carga o una obligación. Y la idea de perder eso, de perderte, me aterroriza. Le acarició la cara con la mano, secándole las lágrimas con el pulgar. Te prometo que mañana hablaré con el sheriff Morgan. Me aseguraré de que sepa lo de Emily. Ese hombre no puede ir por ahí disparando a la gente porque lo despidieron por maltratar a los animales. Y Sarah, tienes que saber algo. No eres solo mi empleada ni la mujer que amo. Eres mi futuro. Todo lo que hago, cada decisión que tomo, pienso en nosotros, en la vida que podemos construir juntos. Ella lo besó entonces, suave y desesperadamente, y él le devolvió el beso con todo lo que tenía. Cuando se separaron, ambos jadeando, ella apoyó la mano sobre su pecho, justo sobre su corazón. Te quiero, dijo simplemente. Sé que solo nos conocemos desde hace unos meses, y quizá la gente diría que es demasiado pronto, pero nunca he estado tan segura de nada. Me haces sentir segura, valorada y querida. Me haces sentir que por fin pertenezco a algún sitio. Tú perteneces aquí, dijo Oliver con vehemencia.
Perteneces a mí y yo iba a esperar al momento perfecto. Pero aquí sentada contigo, después de casi morir esta noche, me doy cuenta de que no existe el momento perfecto. Solo existe el ahora, nosotros y este sentimiento en mi pecho que se hace más grande cada vez que te miro. Metió la mano buena en el bolsillo, haciendo un pequeño gesto de dolor al moverla, y sacó una pequeña caja de terciopelo. Los ojos de Sara se abrieron como platos cuando la abrió, revelando un sencillo anillo de oro con una pequeña esmeralda. No es gran cosa, dijo, de repente nervioso. Sé que probablemente soñabas con algo más elegante, pero la esmeralda me recordó a tus ojos, y la vi en el escaparate de la joyería, y no pude dejar de pensar en cómo te quedaría en el dedo. Sarah Grayson, ¿quieres casarte conmigo? ¿Te quedarás aquí conmigo? Construye una vida conmigo. Sé mi compañera en todo. Prometo que haré todo lo posible para hacerte feliz cada día durante el resto de nuestras vidas. Ella miró el anillo, luego a él y volvió a llorar. Pero también sonreía, riendo entre lágrimas, y asintió con tanta energía que él temió que se lastimara el cuello. Sí, dijo ella. Sí, por supuesto. Sí. Me casaría contigo mañana mismo si pudiéramos. Me casaría contigo ahora mismo si hubiera un sacerdote a mano. Oliver Preston, eres lo mejor que me ha pasado nunca, y estoy deseando ser tu esposa. Le temblaban las manos mientras le deslizaba el anillo en el dedo. Le quedaba perfecto. Ella levantó la mano, admirándolo a la luz de las velas, y luego le rodeó el cuello con los brazos y le besó de nuevo. Esta vez, el beso fue diferente, lleno de promesas, alegría y alivio. Deberíamos comer, dijo ella cuando finalmente se separaron. La comida ya está fría, pero preparé tu plato favorito. Tenía pensado decirte esta noche que no me voy a ir a ningún sitio, que aquí es donde quiero estar siempre. Quería que fuera especial. Es especial, le aseguró Oliver. Y no me importa si la comida está fría. Tú la has cocinado, así que estará deliciosa. Ella recalentó todo en la cocina mientras él se sentaba a la mesa, observándola moverse por la cocina con familiaridad. Este era su futuro, pensó. Volver a casa con esta mujer, compartir comidas con ella, construir una vida juntos. La idea le llenó de una satisfacción que no sabía que era posible. Comieron despacio, hablando de todo y de nada. Ella le contó cómo había sido su día, que las gallinas ponían bien, que había empezado un nuevo libro, que había empezado a esbozar planes para un jardín cuando llegara la primavera. Él le habló de la venta de caballos, de sus planes para ampliar el rancho, de su deseo de construirle una casa más grande con un salón de verdad y tal vez incluso una biblioteca para todos sus libros. Me gusta esta casa, dijo ella, mirando a su alrededor la modesta habitación. Ya me siento como en casa, pero no me importaría tener más espacio con el tiempo, sobre todo si algún día lo vamos a llenar de niños. La naturalidad con la que lo dijo, como si fuera algo seguro que iban a tener una familia, le llenó el corazón. ¿Cuántos hijos tenías pensado tener? Preguntó él, divertido. Ella le sonrió por encima del pollo. Al menos 3, quizá 4. Siempre odié ser hija única, y tú pareces que serías un padre excelente. 3 o 4, repitió él, sacudiendo la cabeza con fingida consternación. Eres muy exigente, señorita Grayson. Pronto, señora Preston. Me gusta cómo suena, dijo ella en voz baja. Señora Sarah Preston, suena bien. Después de cenar, a pesar de sus protestas por su lesión, Oliver la ayudó a limpiar. Trabajaron codo con codo en el fregadero, ella lavando y él secando con su mano buena, chocando ocasionalmente las caderas o robándose besos. Era doméstico, cómodo y perfecto. Cuando terminaron de fregar los platos, se sentaron en el porche al aire fresco de la noche. Sarah trajo mantas y Oliver la sentó en su regazo a pesar del dolor en el hombro, acurrucándola contra él. Las estrellas brillaban en el cielo, resplandecientes en el aire puro de la montaña. Un búho ululó en algún lugar de la oscuridad y los caballos se movieron silenciosamente en el corral. Tenía tanto miedo, repitió Sarah, con voz apagada. Cuando no estabas aquí, no dejaba de pensar en todas las formas en que podía perderte.
Este país es duro y peligroso, y la gente muere por las razones más insignificantes. ¿Y si nunca te hubiera dicho lo que sentía? ¿Y si hubieras muerto sin saber lo mucho que significas para mí? Oye, dijo Oliver, levantándole la barbilla para que tuviera que mirarle a los ojos. No voy a ir a ninguna parte. Soy demasiado terco para morir, y ahora tengo demasiadas cosas por las que vivir. Vamos a envejecer juntos, tú y yo. Vamos a ver crecer a nuestros hijos y quizá algún día a nuestros nietos. Vamos a sentarnos en este porche cuando los dos tengamos canas y arrugas y discutiremos sobre a quién le toca dar de comer a las gallinas. Ella se rió con lágrimas en los ojos. Voy a hacerte cumplir esa promesa. Bien, dijo él y le besó la frente. Quiero que me hagas cumplir todas mis promesas. Se quedaron sentados en un cómodo silencio durante un rato, simplemente respirando juntos, sintiendo la solidez de la presencia del otro. Entonces Sara dijo, ¿cuándo quieres casarte? Sé que probablemente haya cosas que tengamos que organizar, pero no quiero un compromiso largo. He esperado toda mi vida para encontrar a alguien como tú, y ahora que lo he encontrado, no quiero esperar más de lo necesario. Oliver lo pensó. ¿Qué tal dentro de un mes? Eso nos da tiempo para publicar las alianzas en la iglesia, para que te compres un vestido adecuado si quieres, y para invitar a los pocos amigos que tenemos en la ciudad. Podríamos celebrar la ceremonia en la iglesia de Placerville y luego hacer una pequeña fiesta aquí, en el rancho. Nada lujoso, solo la gente que nos importa. Un mes, repitió Sarah probando las palabras. Puedo esperar un mes, a duras penas, aunque me reservo el derecho a estar insoportablemente impaciente al respecto. Rió, con un sonido que retumbó en su pecho. No esperaría menos. A la mañana siguiente, a pesar de las preocupaciones y las protestas de Sarah, Oliver cabalgó hasta Placerville. Le dolía el hombro con cada movimiento, pero necesitaba ver al doctor Henderson y hablar con el sheriff. Sarah quería acompañarlo, pero él la convenció de que se quedara en el rancho. No quería que ella estuviera cerca del pueblo hasta que supiera que estaba moralmente bien y se hubiera ocupado de sus amigos. El doctor Henderson limpió y vendó adecuadamente la herida, refunfuñando y murmurando sobre los hombres necios que se creían invencibles. Tienes suerte, dijo el viejo médico, mientras le colocaba el vendaje. 1 centímetro más y esa bala te habría destrozado el hueso. Tal y como está, te curarás bien si lo mantienes limpio y no haces ninguna estupidez como meterte en más tiroteos. Sí, señor, dijo Oliver con humildad. El sheriff William Morgan fue menos comprensivo. Era un hombre canoso de unos 50 años, con ojos penetrantes y actitud seria, que escuchó la historia de Oliver con creciente enfado. Jack Mlay, dijo, escupiendo el nombre como si tuviera mal sabor. Debería haberlo echado del pueblo hace meses. Ha estado causando problemas desde que lo despediste, buscando peleas, haciendo amenazas. Lo detendré, a él y a quien quiera que lo haya estado ayudando. El intento de asesinato es un asunto serio, incluso en California. Verán el interior de una celda. Se lo prometo. Se lo agradezco, sheriff. Oliver dijo, me voy a casar dentro de un mes y me gustaría hacerlo sin preocuparme de que alguien me dispare. El rostro curtido de Morgan esbozó una rara sonrisa. Felicidades, Preston. He oído que tienes a una mujer en tu casa. Me alegro de que lo hayas hecho oficial. Debe de ser alguien especial para aguantar a un ranchero tan cascarrabias como tú. Así es, admitió Oliver, incapaz de ocultar la calidez de su voz. Ella lo es todo. Se detuvo en la tienda general al salir de la ciudad y compró provisiones y algunos caprichos para Sarah. Café recién hecho, un libro nuevo que pensó que le gustaría, cintas para el pelo. La tendera, una amable anciana llamada señora Patterson, se fijó en el anillo que llevaba en el dedo y le pidió que le contara la historia. Para cuando Oliver se escapó, probablemente medio pueblo sabía que se iba a casar. De vuelta al rancho, Oliver se sentía más ligero a pesar del dolor en el hombro. Se ocuparía de Mlay, la boda estaba fijada y su futuro se extendía ante él, lleno de promesas. Encontró a Sarah en el huerto detrás de la casa, removiendo la tierra para preparar la siembra de primavera. Tenía tierra en la nariz y las mangas remangadas,
y parecía decidida y hermosa. Dejó caer la pala y corrió hacia él cuando desmontó. ¿Cómo ha ido? ¿Qué ha dicho el médico? ¿Has encontrado al sheriff? Él respondió a todas sus preguntas, observando cómo su rostro pasaba del alivio a la ira, hasta la satisfacción moral de que la ley se encargaría del asunto. Luego le mostró sus compras y ella se iluminó como en la mañana de Navidad. No tenías por qué hacerlo, dijo ella, pero ya estaba hojeando el libro, una colección de poemas de Elizabeth Barrett Browning. Quería hacerlo, respondió él simplemente. Me gusta verte sonreír. Esa noche ella le leyó su nuevo libro mientras él remendaba una novia. Ambos se acomodaron cómodamente frente a la chimenea. Su voz lo envolvió, y las palabras sobre el amor y la devoción le parecieron especialmente acertadas. Cuando terminó un poema, levantó la vista y lo sorprendió mirándola. ¿Qué? Preguntó ella cohibida. Solo pensaba en lo afortunado que soy, respondió él. En cómo sería mi vida ahora si no hubieras bajado de ese escenario, entrenadora. Estaría comiendo carne seca y frijoles. Esta casa estaría hecha un desastre y yo seguiría medio convencido de que estaba mejor solo. Lo cambiaste todo, Sara. Dejó el libro a un lado y se acercó a él, sentándose entre sus rodillas, donde él estaba sentado en la silla. Tú también lo cambiaste todo para mí. Estaba tan perdida cuando llegué aquí. No tenía ningún plan ni idea de lo que iba a hacer. Solo huía, con la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa, que hiciera que la vida volviera a merecer la pena. Y entonces apareciste tú, este ranchero brusco de mirada amable, ofreciéndome una oportunidad. Me diste esperanza cuando ya no me quedaba ninguna. La besó lenta y profundamente, volcando en ese beso todos sus sentimientos. Ella respondió de la misma manera, enredando sus dedos en su cabello, presionando su cuerpo contra el suyo. Cuando se separaron, ambos sin aliento, él apoyó la frente contra la de ella. Un mes, murmuró. Entonces serás mía para siempre. Ya soy tuya, le susurró ella. La boda solo lo hará oficial. El mes pasó en un torbellino de preparativos y expectación. Sarah trabajó con la señora Patterson y otras mujeres del pueblo para arreglar un vestido de seda color crema con delicados adornos de encaje. Oliver se reunió con el pastor, organizó la comida y la bebida para la fiesta y limpió la casa de arriba abajo, a pesar de que Sarah insistía en hacerlo ella. El sheriff Morgan cumplió su promesa. Jack Mlay y sus dos cómplices fueron arrestados 3 días después de que Oliver denunciara el tiroteo. Serían juzgados en Sacramento, enfrentándose a graves cargos. Oliver testificó ante el juez de circuito y Morley lo miró con ira todo el tiempo. Pero había testigos que habían visto las consecuencias y el doctor Henderson testificó sobre la herida. Los 3 hombres fueron condenados a 5 años cada uno en la prisión estatal. Oliver sintió que se le quitaba un peso de encima, sabiendo que Sarah estaría a salvo. 2 semanas antes de la boda, llegó una carta para Sarah desde Missouri. Su tía, la que la había hecho sentir tan poco bienvenida, se había enterado de alguna manera de su inminente matrimonio y le escribió para expresarle su sorpresa y felicitarla de antemano. La carta era fría y formal, más por obligación que por sentimiento genuino. Sarah se la leyó en voz alta a Oliver, con voz monótona. Cuando terminó, la dobló con cuidado y la puso en la estufa, viendo cómo el papel se curvaba y se quemaba. Eso es todo, dijo con firmeza. Ahora tengo una nueva familia. Tú eres mi familia, Oliver. Este rancho, esta vida, esta gente de Placerville que ha sido amable conmigo, es todo lo que necesito. Él la abrazó, conmovido por su certeza. Tú también eres mi familia, la única familia que importa. La noche antes de la boda, por tradicional que fuera, Sarah insistió en quedarse en el hotel de la ciudad con la señora Patterson. Da mala suerte que me veas antes de la ceremonia, dijo, aunque su renuencia a marcharse era evidente en cada gesto. Tonterías supersticiosas, refunfuñó Oliver, pero la ayudó a hacer una pequeña maleta y la llevó a Placerville en la carreta. La besó para despedirse en las escaleras del hotel, demorándose más de lo que probablemente era apropiado, y ella se rió contra su boca.
Una noche más, prometió. Luego tendremos el resto de nuestras vidas. El día de la boda amaneció claro y hermoso. El cielo de abril era de un azul brillante sobre las montañas. Oliver se vistió cuidadosamente con su mejor traje, lo cepilló hasta que la tela parecía casi nueva y se dirigió al pueblo temprano. Le temblaban las manos mientras ataba su caballo fuera de la pequeña iglesia blanca, con los nervios y la emoción luchando en su pecho. El interior de la iglesia estaba decorado sencillamente con flores silvestres y cintas. Se había reunido un puñado de personas, amigos y conocidos del pueblo, vecinos de los ranchos de los alrededores. El doctor Henderson estaba allí con su esposa, el sheriff Morgan y su familia, la señora Patterson y su marido, el dependiente de la tienda que le había vendido el anillo a Oliver. No era una gran multitud, pero se sentía bien. Eran personas que habían acogido a Sarah, que les habían ayudado tanto en lo pequeño como en lo grande. El predicador, el reverendo Matthews, era un hombre jovial de unos 60 años que había casado a la mitad de las parejas de Placerville. Le dio una palmada en el hombro a Oliver y le dijo, «Estás nervioso, hijo, aterrorizado». Oliver lo admitió. Matthews se rió. «Bien, eso significa que entiendes en lo que te estás metiendo. El matrimonio es la mayor aventura que existe. Lo harás bien». Alguien comenzó a tocar el piano, una sencilla marcha nupcial, y la pequeña congregación se puso de pie. Oliver se volvió hacia la parte trasera de la iglesia y se le cortó la respiración. Sarah estaba de pie en la puerta, iluminada por la luz del sol matutino, y parecía un ángel. El vestido color crema le quedaba perfecto, resaltando su figura sin dejar de ser modesto y elegante. Llevaba el pelo castaño rojizo recogido con flores entrelazadas en los rizos y un sencillo ramo de flores silvestres. Pero fue su rostro lo que lo desarmó, la alegría y el amor puros que brillaban en sus ojos cuando lo miraba. La señora Patterson caminaba a su lado, haciendo las veces de acompañante, ya que Sarah no tenía familia presente, pero Oliver apenas se fijó en nadie más que en su novia. Parecía flotar por el pasillo hacia él, con una sonrisa que se hacía más amplia a cada paso. Cuando llegó al frente de la iglesia, la señora Patterson colocó suavemente la mano de Sarah en la de Oliver y dio un paso atrás. «Hola», le susurró Sarah solo a él. «Hola», le susurró él a ella. «Estás preciosa». «Tú también estás muy guapo», le dijo ella, y él vio cómo se le llenaban los ojos de lágrimas de felicidad. El reverendo Matthews comenzó la ceremonia, con su voz cálida que resonaba con facilidad en la pequeña iglesia. Oliver intentó concentrarse en las palabras, los votos tradicionales y las bendiciones, pero no dejaba de distraerse con el rostro de Sarah, con la forma en que su pulgar trazaba círculos en el dorso de su mano, con la realidad de que en unos minutos ella sería su esposa. Cuando llegó el momento de los votos, habló con claridad y firmeza, sintiendo cada palabra. «Yo, Oliver James Preston, te tomo a ti, Sarah Marie Grayson, como mi legítima esposa. Prometo amarte, honrarte y respetarte todos los días de mi vida. Prometo ser tu compañero en la alegría y en la tristeza, en la prosperidad y en las dificultades. Prometo construir un hogar contigo, estar siempre a tu lado y amarte más cada día que pase». La voz de Sarah tembló ligeramente mientras repetía sus votos. Pero era emoción, no incertidumbre. «Yo, Sarah Mary Grayson, te acepto a ti, Oliver James Preston, como mi legítimo esposo. Prometo amarte, honrarte y respetarte todos los días de mi vida. Prometo ser tu compañera en la alegría y en la tristeza, en la prosperidad y en las dificultades. Prometo construir un hogar contigo, estar siempre a tu lado y amarte más cada día que pase». Oliver deslizó un sencillo anillo de oro en su dedo, a juego con el anillo de compromiso de esmeraldas que ella llevaba. Ella hizo lo mismo con él, con dedos delicados mientras colocaba el anillo en su sitio. La medalla le resultaba extraña y maravillosa en la mano, un recordatorio físico del compromiso que estaban adquiriendo, por el poder que me confiere el estado de California y la iglesia. El reverendo Matthew dijo, sonriendo radiantemente a ambos, «Os declaro marido y mujer. Oliver, puedes besar a la novia». Oliver no necesitó que se lo repitieran.
Tomó el rostro de Sarah entre sus manos y la besó profundamente, volcando en ese beso todo su amor y compromiso. Ella le devolvió el beso con la misma pasión, rodeándole el cuello con los brazos. El pequeño grupo de invitados estalló en aplausos y vítores, pero Oliver apenas los oyó. Lo único que importaba era la mujer que tenía entre sus brazos, su esposa, su futuro, y cuando finalmente se separaron, ambos sonreían como tontos. El reverendo Matthews carraspeó significativamente. Ya habrá tiempo para eso más tarde. Ahora, permítanme presentarles al señor y la señora Oliver Preston. Más aplausos, más vítores. Oliver tomó la mano de Sarah y juntos recorrieron el pasillo, saludando a los invitados con apretones de manos y abrazos. Fuera de la iglesia, la gente les lanzaba arroz, riendo y deseándoles bendiciones. Oliver ayudó a Sarah a subir al carro y juntos regresaron al rancho, encabezando una procesión de amigos que habían acudido a la celebración. La fiesta fue sencilla, pero alegre. Las mesas colocadas en el exterior estaban repletas de comida. Los vecinos habían aportado platos, al estilo familiar. Alguien trajo un violín y pronto hubo música y baile en el patio. Sarah se rió cuando Oliver la hizo girar. Ninguno de los dos era un bailarín especialmente elegante, pero no les importaba en absoluto. Comieron tarta. Patterson había horneado 3 capas con glaseado de crema de mantequilla, y Oliver le dio un bocado a Sarah, manchándole la nariz con glaseado a propósito. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados, los invitados empezaron a marcharse. Hubo felicitaciones finales, abrazos y promesas de volver pronto. Finalmente, Oliver y Sarah se quedaron solos. Se quedaron en el porche, viendo cómo desaparecía el último carro por el camino, y Sarah se apoyó en él con un suspiro de satisfacción. Fue perfecto, dijo. Todo lo de hoy ha sido exactamente como debía ser. Así fue, coincidió Oliver, aunque me alegro de que ahora estemos solos. Ella lo miró, con los ojos oscuros y prometedores. Yo también. Él la levantó en brazos, haciéndola gritar de sorpresa y risa, y la llevó al umbral de su casa. Ella seguía riendo cuando él la dejó en la sala principal, pero la risa se convirtió en algo más profundo cuando sus miradas se cruzaron. Él la besó lentamente, con reverencia, y ella respondió con la misma ternura. Te amo, señora Preston, le susurró él contra los labios. Yo también te amo, señor Preston, respondió ella, y había asombro en su voz, como si aún no pudiera creer que fuera real, que se hubieran encontrado contra todo pronóstico. Esa noche, celebraron su matrimonio en la intimidad de su dormitorio, descubriéndose mutuamente con una exploración suave y una pasión creciente. Oliver fue cuidadoso con ella, atento a sus necesidades y respuestas, y Sarah se mostró tímida y atrevida por turnos, con una confianza absoluta en él. Se unieron en el amor y el compromiso, sellando sus votos de la forma más íntima posible. Después yacían enredados en la oscuridad, con la cabeza de Sarah descansando sobre el pecho de Oliver y los dedos de él recorriendo su cabello suelto. La ventana estaba abierta al aire fresco de la noche, que traía los sonidos del rancho, los caballos, el lejano aullido de un coyote. ¿Feliz?, preguntó Oliver en voz baja. Más de lo que jamás creí posible, respondió Sarah. Siento que he estado buscando esto toda mi vida, a ti, un hogar. Y ahora lo he encontrado todo. Vamos a tener una buena vida, prometió Oliver. No siempre será fácil. La ganadería es un trabajo duro y habrá momentos difíciles, pero los afrontaremos juntos. Y eso lo cambia todo. Juntos, repitió Sarah besándole el corazón. Eso es todo lo que necesito. Las estaciones pasaban, cada una con sus propios retos y alegrías. Sarah se lanzó a la vida del rancho con determinación, aprendiendo a cultivar el huerto, a conservar los alimentos y a cuidar de los caballos. Tenía un don natural con los animales. Era amable pero firme, y los caballos le respondían con una docilidad sorprendente. Oliver le enseñó todo lo que sabía, orgulloso de lo rápido que se adaptaba. Trabajaban codo con codo desde el amanecer hasta el anochecer,
y luego caían en la cama agotados pero satisfechos. Su amor se hacía más profundo cada día, basado en el trabajo compartido y las risas en las tranquilas tardes y las noches apasionadas. A veces discutían, ya que ambos tenían opiniones firmes, pero aprendieron a comunicarse, a comprometerse, a anteponer su relación al orgullo. En verano, Sarah se dio cuenta de que estaba embarazada. Se lo contó a Oliver una noche después de cenar, nerviosa a pesar de saber que él quería tener hijos. Él estaba limpiando sus botas junto a la puerta y ella se lo soltó antes de perder el valor. Creo que estoy embarazada, dijo, retorciéndose las manos bajo el delantal. Oliver dejó caer la bota que sostenía y levantó la cabeza para mirarla. ¿En serio? ¿Estás segura? Tan segura como puedo estar sin haber ido al médico, respondió ella. He tenido 2 retrasos en la menstruación. Me siento mal por las mañanas y simplemente lo sé. Lo siento, Oliver. Vamos a tener un bebé. Él cruzó la habitación con 3 largas zancadas y la tomó en sus brazos, levantándola del suelo y haciéndola girar. Vamos a tener un bebé, gritó, con la voz llena de asombro y alegría. Sarah, vamos a ser padres, ella se rió, agarrándole por los hombros. Bájame, tonto, me vas a marear. La bajó con cuidado, como si estuviera hecha de cristal, luego se arrodilló frente a ella y pegó la oreja a su vientre, a un plano. Hola, pequeño, dijo en voz baja. Soy tu padre. Estoy deseando conocerte. Las lágrimas corrían por el rostro de Sarah mientras le acariciaba el pelo. Esto era una familia. Esto era amor. Esto era todo lo que había soñado durante aquellos años de soledad en Missouri. El embarazo transcurrió sin complicaciones, aunque Sarah luchó contra las náuseas durante los primeros meses y luego contra los dolores de espalda a medida que crecía. Oliver la mimaba constantemente, tratando de hacer todo el trabajo pesado, trayéndole té y cojines, construyéndole una mecedora para la habitación del bebé. Ella se quejaba de su exceso de atención, pero en secreto le encantaba. En febrero de 1879, en una noche fría pero clara, Sarah entró en trabajo de parto. Oliver cabalgó a toda velocidad para buscar al doctor Henderson y a la señora Patterson, y luego pasó las siguientes 12 horas paseándose por la casa como un animal enjaulado mientras las mujeres atendían a su esposa. Podía oírla gritar de dolor, y le volvía loco saber que no podía ayudarla. Finalmente, justo después del amanecer, oyó un llanto débil y lastimero. Su corazón se detuvo y luego volvió a latir 3 veces más rápido. La señora Patterson salió del dormitorio con una amplia sonrisa. «Tienes un hijo», anunció. «Un niño sano con buenos pulmones, como puedes oír. Y tu esposa está cansada, pero bien, ya puedes entrar». Oliver prácticamente corrió hacia la habitación. Sarah yacía recostada sobre almohadas, con aspecto agotado, pero radiante, sosteniendo un pequeño bulto envuelto en mantas. Levantó la vista cuando él entró y le dedicó una sonrisa brillante. «Ven a conocer a tu hijo», le dijo en voz baja. Se acercó lentamente, casi con miedo, y miró el pequeño rostro que asomaba entre las mantas. Su hijo, Suen Sarah. El bebé tenía una mata de pelo oscuro y estaba acurrucado, con los puños rojos agitándose con rabia. Pero para Oliver era lo más hermoso del mundo. «¿Puedo cogerlo?», preguntó Oliver, con voz apagada por el asombro. Sarah le pasó con cuidado al bebé a los brazos y Oliver acunó a su hijo contra su pecho con infinito cuidado. Los ojos del bebé se abrieron brevemente, desenfocados, pero pareciendo mirarlo directamente, y Oliver sintió un cambio fundamental en su pecho. Era su hijo. Protegería esa vida con todo lo que tenía, trabajaría cada día para ser el padre que ese niño se merecía. «¿Cómo lo llamaremos?», preguntó Sarah, mirándolos con ojos tiernos. Habían discutido los nombres sin cesar durante los últimos meses, sin llegar nunca a decidirse por uno. Pero al mirar a su hijo, Oliver supo de repente que se llamaría Thomas, dijo. «Thomas James Preston, como mi padre, si te parece bien». «Thomas», repitió Sarah, probando el nombre. «Me encanta». «Hola, Thomas. Bienvenido al mundo, pequeño». El bebé Thomas soltó otro eructo y ambos se rieron. Oliver lo devolvió con cuidado a los brazos de Sarah, y ella comenzó a amamantarlo, con el bebé succionando con decidida eficiencia.
Oliver se sentó en el borde de la cama, con un brazo alrededor de su esposa, observando a su hijo comer, y sintió una plenitud que nunca había imaginado que existía. Los años siguientes pasaron en una confusión de noches sin dormir y caos infantil, de primeros pasos y primeras palabras. Thomas se convirtió en un niño robusto, con los ojos verdes de su madre y la obstinada determinación de su padre. Seguía a Oliver a todas partes, queriendo ayudar con los caballos, incluso cuando apenas tenía altura suficiente para ver dentro de los establos. En 1881, Sarah volvió a dar a luz, esta vez a una hija a la que llamaron Emma Rose. Tenía el pelo oscuro de Oliver y los delicados rasgos de Sarah, y desde el primer momento en que su padre la cogió en brazos, lo tuvo comiendo de su mano. Oliver, que había crecido sin hermanas, estaba aterrorizado por la idea de criar a una hija, pero Sarah le aseguró que lo estaba haciendo de maravilla. El rancho prosperó. La reputación de Oliver como criador de caballos creció y los compradores venían desde lugares tan lejanos como San Francisco para adquirir sus ejemplares. Amplió la explotación con cuidado, contratando mano de obra de confianza, construyendo un nuevo corral y un granero más grande. Sarah gestionaba el hogar con habilidad, criando a sus hijos, manteniendo un gran jardín y llevando la contabilidad del negocio del rancho con meticulosa precisión. En 1883 nació su tercer hijo, otro niño al que llamaron Daniel, en honor al padre de Sarah. Daniel era más tranquilo que Thomas, más reflexivo y amante de los libros, lo que llenaba de orgullo a Sarah. Oliver construyó estanterías en la sala principal para albergar su creciente colección, y Daniel se pasaba el tiempo acurrucado leyendo cuando no estaba trabajando. La casa que antes les había parecido adecuada se quedó pequeña con 3 niños tan activos. Fiel a su palabra, Oliver comenzó a construir una casa más grande en 1884. Le llevó 2 años de trabajo, que realizaba entre las tareas del rancho, pero el resultado fue una hermosa casa de 2 pisos con 6 dormitorios, un salón adecuado, una biblioteca para Sarah y Daniel y un amplio porche que rodeaba 3 lados. El día de la mudanza fue caótico. Los niños corrían entre la casa antigua y la nueva. Sarah dirigía la colocación de los muebles mientras intentaba controlar a Emma, que estaba decidida a explorar cada rincón de la nueva casa. Esa noche, después de que los niños se durmieran por fin en sus nuevas habitaciones, Oliver y Sarah se quedaron en el porche de su nueva casa, contemplando el rancho. ¿Te acuerdas de la primera noche que vine aquí?, preguntó Sarah, apoyándose en la barandilla del porche. Estaba muy nerviosa, preocupada por no ser capaz de hacer el trabajo, preocupada por haber cometido un terrible error al venir al oeste. Lo recuerdo, dijo Oliver, colocándose detrás de ella y rodeándola con los brazos por la cintura. Yo también estaba nervioso, preocupado por tener a una desconocida en mi casa, preocupado por haber sido demasiado impulsivo. Pero entonces te vi abordar cada tarea con determinación. Te vi negarte a dejarte vencer por cosas que no sabías hacer. Y empecé a pensar que quizá había sido la mejor decisión que había tomado nunca. Ella se giró entre sus brazos y lo miró con ojos llenos de amor. Hemos construido algo bueno aquí, Oliver. Un hogar, una familia, una vida. A veces tengo que pellizcarme para creer que es real. Es real, le aseguró él besándole la frente. Y solo va a ir a mejor. Tenemos mucho más por delante. Ver crecer a nuestros hijos, quizá algún día a nuestros nietos, envejecer juntos en esta tierra que hemos construido con nuestras propias manos. Dime, dijo ella, como había hecho innumerables veces a lo largo de los años. Dime otra vez cómo te sentiste aquella primera noche en que me quedé dormida en la mesa. Oliver sonrió y la atrajo hacia sí. Llegué a casa después de haber estado a punto de morir, dolorido y agotado. Y allí estabas tú, dormida en la mesa con la cena que habías preparado y que habías esperado durante horas para compartir conmigo. En ese momento, incluso a pesar del dolor y el miedo, me di cuenta de que te habías convertido en la persona más importante de mi mundo. No eras solo mi empleada, ni siquiera la mujer a la que cortejaba. Eras mi hogar. Verte esperándome, preocupándote por mí, valía más que todo el oro, las tierras o la fortuna del mundo.
Fue entonces cuando supe que tenía que casarme contigo, que no podía imaginar mi vida sin ti. Te quiero mucho, susurró Sarah, con lágrimas brillando en sus ojos. Después de todos estos años, después de todo lo que hemos pasado, te quiero más ahora que el día de nuestra boda. Yo también te quiero, respondió Oliver. Más de lo que las palabras pueden expresar. Tomaste un rancho solitario y lo convertiste en un hogar. Tomaste a un hombre que pensaba que estaba destinado a estar solo y le mostraste lo que realmente significan el amor y la compañía. Me diste hijos, un propósito y alegría. Lo eres todo para mí, Sara. Se besaron mientras el sol se ponía sobre las montañas, pintando el cielo de colores brillantes. Dentro de la casa, podían oír a los niños empezar a moverse, a Emma llamando a tu madre. La vida real, con todas sus exigencias y su caos, les esperaba. Pero en ese momento solo se abrazaron. Dos personas que habían encontrado el amor en la tierra salvaje y dura de los campos de oro de California, que habían construido algo duradero y verdadero. Los años siguieron pasando, cada uno con sus propios momentos de triunfo y lucha. Hubo sequías que pusieron a prueba su resistencia, inviernos que parecían interminables, fluctuaciones del mercado que les obligaron a apretarse el cinturón. Pero también hubo momentos maravillosos, celebraciones y logros que hicieron que el duro trabajo valiera la pena. Thomas se convirtió en un joven excelente, asumiendo más responsabilidades en el rancho. Tenía el talento de su padre con los caballos y trabajaba junto a Oliver, entrenando nuevos ejemplares. En 1900, cuando cumplió 21 años, ya se encargaba de gran parte de las operaciones diarias, lo que le daba a Oliver tiempo para dedicarse a otros intereses. Emma, hermosa y vivaz, se casó con el hijo de un ranchero de Sacramento en 1902. La boda fue más grande que la de Oliver y Sarah, con invitados de toda la región, pero Oliver lloró cuando acompañó a su hija al altar. Sarah le apretó la mano y lloró con él, orgullosos de la mujer en la que se había convertido su pequeña. Daniel, fiel a su naturaleza, se convirtió en profesor. Se mudó a Sacramento para trabajar en una escuela, pero volvía a casa a menudo, trayendo libros e historias sobre la vida en la ciudad. Oliver y Sarah estaban orgullosos de todos sus hijos, orgullosos de los diferentes caminos que habían elegido. En 1905, Emma dio a luz a la primera nieta de Oliver y Sarah, una niña a la que llamaron Lily. Oliver sostenía a su nieta con el mismo asombro que había sentido al sostener a sus propios hijos, maravillándose de lo pequeña que era, de lo perfecta. Sarah se reía de lo tierno que era, recordando lo aterrado que había estado con Thomas. «Eres un abuelo nato», le decía en broma. «He tenido buena práctica», respondió él, sin apartar los ojos del rostro de Lily. A medida que envejecían, Oliver y Sarah se fueron retirando gradualmente del trabajo diario del rancho. Thomas y su nueva esposa, una dulce mujer llamada Sarah, se hicieron cargo de la mayor parte de las operaciones. Oliver seguía trabajando con los caballos, incapaz de retirarse por completo de lo que amaba, pero el trabajo físicamente exigente recayó sobre hombros más jóvenes. Pasaban el tiempo viajando para visitar a Emma y Daniel, jugando con sus numerosos nietos y disfrutando de la vida que habían construido juntos. Por las tardes se sentaban en el porche de la casa que Oliver había construido, meciéndose en sus sillas y contemplando la puesta de sol con las manos entrelazadas. En 1910 celebraron su 30º aniversario de boda con una fiesta a la que asistieron sus hijos, nietos, amigos del pueblo y vecinos. Alguien pronunció un discurso sobre cómo Oliver y Sarah eran la prueba de que el amor verdadero existía, que dos personas que se habían elegido mutuamente podían construir una relación duradera. Oliver y Sarah se mantuvieron juntos, más viejos y canosos, pero con los ojos aún brillantes de amor, y renovaron sus votos ante su familia. «Te volvería a elegir», dijo Oliver, con voz que resonó entre la multitud reunida. «En cada vida, en cada circunstancia, te elegiría a ti, Sarah Preston. Eres mi corazón, mi hogar, mi todo». «Y yo te elegiría a ti», respondió Sarah, con lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas. «Siempre, sin dudarlo, eres la mejor decisión que he tomado nunca, Oliver Preston. Lo mejor que me ha pasado nunca».
Se besaron entre aplausos atronadores y la fiesta continuó hasta bien entrada la noche. Pero al final, como siempre, solo quedaron ellos dos sentados en el porche, en la tranquila oscuridad. 30 años, se maravilló Sarah. Parece que fue ayer y hace una eternidad al mismo tiempo. ¿Recuerdas aquella noche que volví a casa herido?, preguntó Oliver, cuando te encontré dormida en la mesa. Recuerdo cada detalle, dijo Sarah. Recuerdo lo asustada que estaba esperándote, lo aliviada que me sentí cuando por fin cruzaste esa puerta, lo acertado que me pareció cuando me pediste que me casara contigo. Esa noche lo cambió todo. Tú lo cambiaste todo, corrigió Oliver con delicadeza. Mucho antes de esa noche, desde el momento en que bajaste de esa diligencia con determinación en tus ojos y te negaste a aceptar caridad, estabas cambiando mi vida. Solo que aún no me había dado cuenta del todo. Nos cambiamos mutuamente. Sarah dijo, eso es lo que hace el amor. Nos transforma, nos hace mejores de lo que éramos solos. Me diste un hogar cuando estaba perdida. Me diste un propósito cuando no tenía ninguno. Me diste una familia y una vida más allá de mis sueños más descabellados. Y espero haberte dado algo igualmente valioso. Tú me lo diste todo, dijo Oliver con vehemencia. Tomaste una casa y la convertiste en un hogar. Tomaste la soledad y la reemplazaste con amor. Me diste hijos y nietos, risas y alegría, un propósito y una compañera. Antes de ti, Sarah, estaba medio vivo. Tú me hiciste completo. Se sentaron en un cómodo silencio como habían hecho miles de veces a lo largo de los años, simplemente estando juntos. El rancho que los rodeaba estaba en silencio. Los caballos se habían acomodado para pasar la noche y el ganado pastaba tranquilo en los lejanos prados. Esta tierra había sido testigo de toda su historia de amor, desde aquella primera cena incómoda hasta formar una familia y envejecer juntos. Dime en qué estás pensando, dijo Sarah finalmente, sintiendo el estado de ánimo contemplativo de Oliver. Estoy pensando en el legado, admitió, en lo que dejamos atrás. Este rancho pasará a manos de Thomas, y él lo gestionará bien. Emma tiene su propia familia, su propia vida. Daniel está marcando la diferencia enseñando a los niños en Sacramento. A todos les va bien, todos son felices. Nosotros lo hemos conseguido, Sarah. Hemos construido esta familia y hemos creado estas oportunidades para nuestros hijos. Así es, asintió ella. Y ahora tenemos nietos, una nueva generación que comienza su vida. Nuestro legado está en ellos, en los valores que les hemos enseñado a nuestros hijos, en el amor que les hemos demostrado. Ellos lo continuarán, se lo enseñarán a sus propios hijos. No me arrepiento de nada, dijo Oliver de repente, mirándola con ojos aún brillantes a pesar de su edad. Ni una sola cosa. No cambiaría nada de todas las decisiones que tomé y que me llevaron a ti, ni de todos los momentos que hemos compartido. Esta vida contigo ha sido todo lo que podría haber pedido y más. Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas, pero ella sonreía. No me arrepiento de nada, repitió ella. Solo siento gratitud. Gratitud por aquel día en que te ofreciste a invitarme a comer, por darle una oportunidad a una mujer desesperada que no tenía a dónde ir. Gratitud por cada uno de los días desde entonces, los buenos y los malos, porque los hemos afrontado juntos. Se sentaron en el porche hasta que salieron las estrellas, resplandecientes en el cielo de California. Igual que décadas atrás, cuando Oliver y Sarah eran jóvenes y acababan de comenzar su viaje juntos. El mundo había cambiado mucho desde 1878, pero su amor se había mantenido constante, una llama firme que nunca se había apagado. Cuando finalmente se levantaron para entrar, Oliver tomó la mano de Sarah como lo había hecho en innumerables otras noches. Ella le apretó los dedos y entraron juntos en su casa. Todavía juntos, todavía compañeros en todo, todavía tan enamorados como lo habían estado aquella noche, él llegó a casa y la encontró dormida en su mesa esperándolo. En los años siguientes, Oliver y Sarah siguieron siendo figuras destacadas en su rancho y en Placerville, queridos por su familia y respetados por su comunidad. Vieron llegar a más nietos, cada uno de los cuales les traía nuevas alegrías. Vieron cómo Thomas ampliaba aún más el rancho,
haciendo que el nombre de Preston fuera sinónimo de caballos de calidad en toda California. Asistían a las obras de teatro y a las fiestas de cumpleaños de los hijos de Emma, y mimaban a los dos hijos de Daniel durante las visitas de verano. Envejecían juntos, moviéndose más despacio, pero sin dejar de moverse, y seguían activos en sus vidas y en las de sus hijos. El pelo de Oliver se volvió completamente blanco y el rostro de Sarah adquirió más arrugas, pero ambos llevaban su edad con elegancia. Eran la prueba viviente de que el amor podía durar, de que el compromiso y la unión podían perdurar a lo largo de décadas de retos y cambios. En las tranquilas mañanas, se sentaban a la mesa de la cocina a tomar café y a veces Sarah sacudía la cabeza con asombro. ¿Puedes creer que todo esto empezó porque me quedé dormida esperándote aquella noche? Decía ella. Y Oliver se inclinaba sobre la mesa para tomarle la mano, con un gesto tan cálido y seguro como siempre. Lo mejor que me ha pasado nunca, respondía él, llegar a casa y encontrarte allí. Sabiendo que alguien se preocupaba lo suficiente como para esperar, su historia de amor se convirtió en una especie de leyenda en Placerville. La historia de la mujer desesperada que llegó al oeste sin nada y del solitario ranchero que le dio una oportunidad. Las parejas jóvenes les pedían consejo y Oliver y Sarah compartían lo que habían aprendido. El amor es una elección que se hace cada día. Sarah decía, no siempre es fácil ni romántico. A veces es elegir ser paciente cuando quieres enfadarte, elegir ceder cuando quieres salirse con la tuya, elegir quedarte cuando las cosas se ponen difíciles. El amor es una asociación, añadía Oliver. Es trabajar juntos hacia objetivos comunes, apoyar los sueños del otro, estar dispuesto a cargar con más cuando tu pareja tiene dificultades. Es estar presente cada día y volver a elegir al otro una y otra vez. Vivieron para ver el nuevo siglo firmemente establecido, fueron testigos de cómo los automóviles se hicieron comunes y la electricidad llegó incluso a las zonas rurales. El mundo cambió a su alrededor, pero su amor permaneció constante, como un ancla en tiempos turbulentos. Cuando Oliver tenía 74 años y Sarah 71, organizaron una reunión familiar en el rancho. Sus tres hijos acudieron con sus cónyuges e hijos, y la casa se llenó de ruido, risas y amor. Oliver se quedó en el porche observando el caos y sintió una profunda sensación de satisfacción. Eso era el éxito, no por el tamaño del rancho ni por el dinero en el banco, sino por esta familia, estos lazos, este amor que se había multiplicado y extendido. Sarah se acercó a él y le cogió la mano. ¿En qué piensas? Le hizo la misma pregunta que le había hecho 1000 veces a lo largo de los años. Pienso que soy el hombre más afortunado del mundo, respondió Oliver. Una noche volví a casa sin esperar nada más que una casa fría y soledad, y en cambio te encontré a ti. Estabas dormida en mi mesa. Habías preparado la cena y me habías esperado durante horas. Y en ese momento, toda mi vida cambió. Todo lo bueno que ha pasado desde entonces, todo esto, señaló a la familia repartida por el jardín, vino de esa noche, de que tú decidieras esperarme, de que nos eligiéramos el uno al otro. Hemos construido algo hermoso, dijo Sarah en voz baja, apoyándose en su hombro. A partir de nada más que esperanza, trabajo duro y amor, hemos construido toda esta vida. No cambiaría ni un solo momento. Se quedaron juntos observando a su familia, el fruto de su amor y de su vida juntos. Y supieron que el tiempo que les quedaba lo pasarían exactamente así, uno al lado del otro, cogidos de la mano, eligiéndose cada día. El sol se ponía sobre las montañas de Sierra Nevada, pintando el cielo de colores brillantes, y Oliver besó la sien de Sarah. Te quiero, murmuró. Yo también te quiero, respondió ella, por siempre y para siempre. Y en ese momento, rodeados de la familia que habían creado, de pie en la tierra en la que habían construido sus sueños, Oliver y Sarah Preston supieron que su historia de amor había sido todo lo que una historia de amor debe ser. Salvaje y tierna, desafiante y gratificante, y sobre todo, verdadera. Desde aquella noche en que él llegó a casa y la encontró dormida en su mesa hasta ese momento, décadas más tarde, su amor había perdurado, crecido y florecido. Un testimonio del poder de elegirse el uno al otro cada día,
sin importar lo que sucediera. Su historia no terminó con una tragedia dramática, sino con una tranquila satisfacción, con vidas bien vividas y amor bien dado, con un legado que continuaría a través de sus hijos y nietos durante generaciones. Se habían encontrado en el salvaje oeste de California en 1878, dos almas perdidas que se convirtieron en el hogar del otro, y se amaron fielmente hasta sus últimos días, demostrando que el amor verdadero, cuando se nutre con paciencia, respeto y un compromiso inquebrantable, realmente puede durar toda la vida. Gracias por cabalgar conmigo hasta el final de esta historia. Si este viaje dejó huellas en tu corazón, suscríbete y regresa pronto, porque el viejo oeste aún guarda caminos sin recorrer y leyendas que esperan volver a vivir en tu imaginación.